Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Muy buen día, muy buenas noches, qué alegría saludarles. Te saluda Sergio Ruet y a nombre del Instituto La Mel y del Ángel del Sendero te doy la bienvenida. Y hoy justamente me he puesto este look, este atuendo, ya que en Ciudad de México llovió muy fuerte, mi estuche físico se mojó y el gran psicólogo mexicano, psicoanalista Rodrigo Sánchez Vega me prestó esta capucha que dije está buena para el live de hoy, para este video, y qué mejor que para hablar de Lamel, Mirdim Emrys Lamel, el mago Merlín. Hablemos del mago Merlín, el círculo, la espiral y los fractales, para después tener una entrevista con el conspiranoico, que se va a poner bonito. Estás invitado. Mañana tenemos otra entrevista gigantesca con Frank, ya les avisaré. Bueno, el círculo, la espiral y los fractales, del libro revelado de la logofanía, que recuerda que si lo quieres, mándame un mensaje, te enviamos gratuitamente el libro en PDF y te invitamos a una sesión logofánica a puerta cerrada. Si así se pone lo exotérico, ¿cómo se pondrá lo esotérico? Y dice así: el círculo, la espiral y los fractales. Como bien puedo ver en sus rostros, hermanos ninivitas, y asumiéndome totalmente, una vez más como uno de vosotros, he de decir que me es muy claro en realidad, muy claro, me es muy claro que los humanos de Lusacrántida han ido develando misterios de los cuales nosotros siempre hemos participado. Hemos de aplaudir el extraordinario avance teórico del entendimiento sobre el funcionamiento de la gran emanación de luz, o sea, de Dios, dentro de los 7 universos que han logrado los lusacránticos. Claro, ahora comprendo que ellos siguen estableciendo de forma oficial entre ellos mismos que siguen enfocados en descifrar el funcionamiento del universo en el cual ellos se encuentran físicamente y mejor dicho, que pueden percibir de forma generalizada. Pero cuando terminen de hacerlo, seguramente develarán también misterios de los 7 universos. Estos 7 universos al mismo tiempo, y probablemente no sea solo al momento de que se encuentren con el resto de las almas libres encarnadas en cuerpos sólidos vivificados, iguales a ellos, que están distribuidos por tantos y tantos planetas en ese 17 de noviembre de su año 2047 de su era vulgar o de su era moderna, sin que tal vez incluso den con nosotros aquí en Nínive. En fin, pues esto no lo sé con certeza, y no pienso que los sabios antiguos nos quieran decir lo que significan las peculiaridades y las peculiares sonrisas que en este momento puedo ver en sus rostros. Está bien, maestros Onu, Sod y Sert, no preguntaré, para nada, no preguntaré. Pero es importante señalar que para la logofanía, en la reciente y no sé aún si última reencarnación que tuve en Lusacrántida, era indispensable que el aspirante distinguiera y reconociera el lenguaje de una herramienta surgida en el campo de la ciencia que prontamente se manifestó a sí misma como portadora total de la estrella blanca de lo justo, la física cuántica. Hablemos de física cuántica, y gracias a los que ya se están aquí uniendo, que están llegando, en unos minutos más, en 25 minutos, tenemos una reunión con el conspiranoico. Se va a poner interesante. Recuerda, logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Una vez que la humanidad lusacrántica descifró por sí misma el electromagnetismo, que para un logofante no es otra cosa que la unión de la energía eléctrica del cerebro con el magnetismo del corazón, todo estaba listo para poder empezar a entender verdaderamente los mecanismos funcionales de aquello a lo que ellos mismos se referían o se refirieron durante milenios como Dios.
¿qué es Dios? ¿Te has puesto a tratar de definir qué es eso? Que por su parte también, bien sabemos, es el mejor nombre que se le pudo otorgar a la gran emanación de luz, bendita sea. En el momento en que Mileva Maric y Albert Einstein pudieron redireccionar las observaciones que Max Planck en 1900 había realizado, los lusacránticos, los seres humanos de la Tierra, se terminaron de liberar a sí mismos de un laberinto prisión, al que ellos mismos habían decidido entrar desde la etapa que conocían como el oscurantismo, y de la cual habían empezado a tratar de liberarse desde ese periodo al que dan nombre de Renacimiento, lo que fue posible gracias a la resistencia y persistencia del ocultismo. Y qué bonito ver a Esther Ellis, que aquí está dándole me gusta, compartiendo el conocimiento, porque me dijo, ya nos vemos hoy en la noche. Faltan unos minutos para que llegue el conspiranoico, pero sí va a llegar, aquí va a estar. No obstante, fue hasta que entendieron que el espacio no está vacío. El espacio no está vacío. No está vacío. Y que la luz viaja en quantum o pequeñísimas cantidades en bloques, las cuales desafían lo que ellos pensaban con su física clásica, que era una regla general en su universo. Todo es onda o partícula. Todo lo existente está aquí o está allá. Pues no. Lo que los físicos cuánticos comprobaron, primero teóricamente y después lo pudieron comprobar en sus laboratorios, es que esos cuantos de luz, si son acelerados y encausados sobre cualquier materia o existencia, ¿qué es lo que ocurre? Esta puede entrar en un estado en donde ni es onda ni es partícula, en donde puede estar aquí, pero también allá, al mismo tiempo. Por eso aquellos que se quedan mucho tiempo observando los vehículos de la logofanía terminan contactando con la Mel. La Mel se aparece en tus sueños, la Mel se aparece en tu casa, te mueve los vasos, literalmente se manifiesta, porque empieza a estar aquí y allá. Qué bonita imagen. Lógica, fe, equilibrio. El yin y el yang. Maravilloso. O al mismo tiempo, pero en diferente periodo de tiempo. Empieza a complejizarse. O al mismo tiempo, pero en otro espacio alterno. O sea, lo que sus antiguos sabios, magos y alquimistas podían hacer sin tanta complejidad teórica en épocas remotas. Vamos entonces a revisar la historia de la Mel Mirdin Emrys, conocido por la mayoría de ustedes, amadísimos lusacránticos, como el mago Merlin. Para ello doy un sorbo a esta agua deliciosa que me permite mantenerme metido aquí en este bonito traje, en esta vestimenta que me permite comunicarme contigo en tu lenguaje. Una bendición para todos los presentes. Alakazam, Atamalhut, Lejebura, Lejedula, Leolam. Amén. La Mel Mirdin Emrys. Mientras la Mel dibujaba en el aire un enorme círculo, recordó a detalle una encarnación en donde había llevado el nombre de Mirdin Emrys. Ahora, con su memoria completa y lineal, se daba cuenta de lo parecido de su dilema en aquella ocasión con lo que le había sucedido a Dinu. ¿Recuerdas? A los grandes antiguos, a los que dieron origen a los Nefilims, a los grandes gigantes. Daniel, un abrazo, dice, me gustó mucho el podcast con Fepo. A mí también, la verdad. A mí también me encantó y le mando un abrazo a mi amigo Fepo de Podcast Paranormal. Si no lo han visto, véanlo, quedó increíble. Y hoy, en unos 20 minutos, tenemos otro encuentro aquí en TikTok y que va a quedar una parte registrada en YouTube con el conspiranoico. Y viene una gran entrevista con Javier Cuesta del programa La Verdad Cuesta. No te lo pierdas.
Bueno, entonces, Lamel estaba dibujando en el aire un círculo ante sus hermanos nivitas, cuando de pronto recuerda este nombre, Mirdim Emrys. Ahora con su memoria completa y lineal, se daba cuenta de lo parecido de su dilema en aquella ocasión con lo que había sucedido a Dinu con su padre en tiempos de los vigilantes. Y Dinu no es otro que Dioniso. Dioniso, el doblemente nacido, por supuesto. Como Mirdim Emrys, Lamel había sido el hijo legítimo de un rey de la Britania del siglo IV después de Cristo. Su madre, esclava y sierva del castillo, había accedido sin amor a los favores sexuales del monarca, que al enterarse del embarazo de su esclava había intentado matar tanto a madre como a criatura en el acto. Sin embargo, la joven encinta había logrado escapar y esconderse en un convento de monjas en donde recibió el apoyo de una madre superiora que arriesgó su vida por ayudarles. El niño fue ocultado de la vista de la sociedad galesa por estar en un convento y de los ojos de las mismas monjas por estar sus primeros 13 años entre las penumbras de las catacumbas que se hallaban debajo del convento. Así es, si has oído alguna vez, Carito Silva, te mando un abrazo y una bendición muy especial para ti. Si has oído del mago Merlín, el mago Merlín es el mismo que Lamel, son el mismo ser. Se va apareciendo con diferentes fachadas, diferentes nombres. Un triple abrazo fraterno a mi querido hermano maestro refugio MAM. Bueno, pues casi siempre era la madre superior a la que le llevaba la comida y el agua al pequeño en su escondite. En su escondite lo más importante era que le llevaba conversación y buenos libros. Lamel Mirdim Emrys, debido a la instrucción clandestina de aquella noble religiosa, aprendió a leer desde muy pequeño, y a los 13 años, encerrado en aquel sitio de paredes y piso de tierra contrastado con un techo de piedra, había leído mucho más libros que cualquier británico común de aquella época. Su madre, camuflajeada entre las hermanas, por su parte pocas veces bajaba a ver en secreto a su hijo, quien se sabía perfectamente vástago de aquella y de un hombre importante. La joven madre, atormentada por su circunstancia, pensaba que su hijo era la causa de que después de habitar en un palacio y ser tocada por un rey, ahora estaba recluida en otra prisión y jamás volvería a ser tocada. Por esta razón, cuando bajaba a ver a Mirdim, no la recibía con gusto alguno, pues lo que ella le decía era que él era malo y oscuro, que por esa razón su única misión en la vida sería arrastrar a otros a la oscuridad. Levante la mano si hay alguien aquí que de chiquito, de chiquita, de joven le dijeron: tú eres malo, y peor si te lo dijeron tus papás, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelito. A alguien le dijeron: tú eres tonto, feo, malvado. Levante la mano. Un abrazo, Cris. Qué bueno que te encantó. A mucha gente cómo le molestó, ¿eh? La oveja negra. Así es, mi Cris. Bueno, pues así le pasó a Lamel cuando era Mirdim Emrys, o sea, el gran mago Merlín, la oveja negra del reino. Y lo más feo no es cuando te lo dice uno ajeno, sino cuando te lo dice tu propia madre. Imagínate. Esther, cuánto lo siento, pero para algo suceden las cosas cuando suceden así. Bueno, pues resulta que Lamel ahora suponía que gracias a los consejos de los libros nunca pensó en hablar sobre eso con la madre superiora, la cual era consciente de las dificultades de la madre de Mirdim, pero no sabía que cuando estos se quedaban a solas, Lamel Mirdim Emrys, alias Mago Merlín de niño, y su madre, la mujer, le decía todas esas cosas. Lamel en Nínive, Nibiru, Nevadón, como lo gustes pronunciar, Sogen Hernández, que sigue al Creador y el Creador te ha seguido día a día y nunca te ha desamparado. Lamel, allá en Nínive,
Tras dibujar el círculo, lo borró con su palma, dio la espalda a su atento público para dibujar al fondo del escenario y así tener la misma perspectiva que los ninivitas y los tres maestros. Volvió a empezar otra gran circunferencia, pero en vez de cerrar el círculo, redujo unos centímetros la curva y empezó a generar una espiral de afuera hacia adentro. Cuando llegó al centro de este, como si fuera una tapa que puede botarse con un empujón, una puerta circular negra se generó. Lamel dio el pequeño empujoncito que todos esperaban y una entrada inmediata al espacio sideral fue develada. Así de fuerte, lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Lo ven? Esto es a lo que llaman los cuánticos un agujero negro, una puerta interdimensional, decía Lamel, al tiempo que metía medio cuerpo para ver pasar los asteroides y respirar la negrura de la aparente distancia entre galaxias, estrellas y planetas. Debo confesar que es la primera vez en 17 siglos lusacránticos que logro hacer esto de modo tan literal. Las ventajas de ser, una vez más, ninivita inconsciente. Y dice Lisa McCartney, yo creo que sería más un agujero de gusano. Pues vamos a platicar sobre eso. Me encantaría que hiciéramos un live juntos, querida Lisa, para que ayudemos a delimitar la diferencia entre el agujero negro y el agujero de gusano. Posiblemente es tu definición muy acertada. Los ninivitas realmente estaban conmocionados ante las explicaciones de Lamel, el ángel del sendero. Pues para ellos, que podían crear palacios y naves con solo pensar en formas definidas, aquella puerta dimensional resultaría claramente sencilla. Sin embargo, les parecía fantástico, ya que no se les había ocurrido la realización de aquello. Por su parte, Lamel recordaba cómo, siendo Mirdim, Lamel Mirdim Menris, alias el mago Merlín, antes de cumplir los 14 años, había sido testigo de cómo repentinamente de una de las paredes de tierra surgió un gnomo. ¿Un gnomo? Sí, un gnomo, tal cual lo has oído, así, idéntico a las descripciones de los libros que él había leído. Un humanoide de menos de 50 centímetros de estatura, de rostro y piel de apariencia demoníaca. Como en esos tiempos se decía, que a pesar de no ser propiamente bello, con su barba gris y larga que casi le daba las rodillas, su túnica azul con capucha y su pequeño báculo, bastón, no le había representado una amenaza, sino la más alta y sublime emoción, pues era el tercer ser físico que conocía. En aquella noche oscura del alma, en la que este ser se le había aparecido, sería la primera vez que Mirdim, de forma consciente, vería plenamente el cielo. Porque recuerda que estaba totalmente recluido en una mazmorra. El gnomo le indicó que le acompañara y se metió en la húmeda y fría tierra que hacía de pared. Pero cuando el muchachito trató de seguirlo, solo se golpeó el rostro. Se cerró la piedra, se cerró la tierra, mejor dicho. El pequeño ser regresó riéndose a carcajadas. Le pidió disculpas con un gesto y dibujó con su bastón una espiral que abrió lo que parecía una especie de puerta circular negra. El chico trató de entrar, pues no tenía miedo alguno y le parecía que cualquier lugar era mejor que aquel en el que lo tenían encerrado. Pero el gnomo, ¿qué crees que hizo el gnomo? Nuevamente valiéndose de gestos, le advirtió que esperara un poco en lo que la puerta se dirigía, a donde él lo llevaría. Sin embargo, el impaciente Mirdim se lanzó sin miedo al espacio sideral, en donde, a pesar de empezar a asfixiarse inmediatamente, pudo ver la luna llena en su esplendor, la propia Lusacrántida con un resplandor dorado casi asomándose por uno de sus lados por causa del próximo amanecer, así como infinidad de planetas y estrellas.
Hola Jessy, ¿cómo estás Jessy? Jessica Ramírez, aquí está. Estaba alegre, Mirdin. Incluso de haber muerto en el espacio lo hubiera hecho con la emoción más alegre que había sentido en toda su vida. ¿Estás bien?, le preguntó el gnomo. No, yo quería quedarme allá, le contestó el chico, aún entre tosiendo y riendo. No puedes, Mirdin. Aún no. Pero vamos, la puerta ya está conectada a un sitio en donde sí podrás respirar, siendo lo que ahora eres. Más o menos así hablaba ese gnomo. Decir desarrollo de la espiral es lo mismo que decir desarrollo espiritual. Una vez que el ser humano percibe el círculo fuera de sí, que no es otra cosa que el espíritu, si se concentra hacia adentro de sí mismo, podrá percibir el pequeño círculo que tiene adentro del triángulo de su alma. ¿Qué círculo es más importante? ¿El grande de afuera o el pequeño de adentro? Son el mismo, uno en el macrocosmos y el mismo en el microcosmos. ¿Cómo algo puede ser más o menos importante que sí mismo? El mayor milagro entre los milagros, queridos logófanos, discípulos de la luz, así como el mayor misterio entre misterios, es el de la percepción. Cuando un individuo logra percibir el círculo de afuera de su campo, de su cuerpo, como el mismo que habita dentro de su alma, la espiral empieza a ser detectada y la conciencia echa luz en donde antes no había, así como la espiral que se forma en el agua cuando ésta tiene un círculo pequeño en el fondo. El movimiento del círculo de afuera se concentra en el pequeñísimo círculo de adentro, con la particularidad de que la energía no solo va en dirección de afuera hacia adentro, sino que también puede ir de adentro hacia afuera. Es tanto el amor incondicional de la gran emanación de luz hacia sus creaciones y generaciones que envía su misma luz de forma silenciosa e invisible, pues no le preocupa que sepamos de quién viene, le ocupa que nos llegue, pues finalmente recordemos que también habita dentro de todas sus creaciones y generaciones, ya que las dota de vida, de luz, de vida con su luz. Hola Lolis, bendiciones. Con su luz y finalmente su manifestación minúscula dentro de esos seres siempre recibe y hace de antena para que esto suceda, reenviando de regreso silencioso esos quantums a su sí mismo macrocósmico. Esto está ocurriendo todo el tiempo de forma continua e infinita y es lo que sostiene la existencia en sí. Cuando el individuo, como en intermediario entre ambos círculos, que son el mismo, empieza a percibir lo que sucede, la luz invisible, la luz invisible y silenciosa de regreso hacia el círculo externo, deja de serlo y ahora manifiesta la iluminación que hace visible lo audible, lo que existe. Depende del nivel de conciencia y el alcance de la percepción del individuo que ha despertado ante esta verdad para que se determine el grado de brillantez e irradiación lumínica que se manifieste. Hola Minelli, hola Raciel, Racet, te mando un abrazo. Ya estamos a 5 minutos de que llegue el conspiranoico. A ver qué tal se pone esto porque va a estar interesante. Bueno, siendo así, esto del grado de percepción, para que podamos entender y escuchar y ver lo que está siempre ahí para ti, siendo así es fácil entender por qué los planetas y sus satélites manifiestan luz visible. Luz visible. El gusto es mío, querida hermana y hermano. Luz visible únicamente si reciben directamente la luz visible que surge de los soles y las estrellas. Si pensamos
en los niveles de conciencia de percepción de los círculos externo e interno, un sol o una estrella se encuentra en el máximo grado de conciencia, seguido por los planetas, luego por los satélites, después por los asteroides y finalmente por los seres y las materias que habitan los planetas y los satélites. Me pregunta Elis Esther, ¿tienes viajes astrales? Sí. Sí, y muy seguido. Hoy hice 3 y lo hice con pacientes de la logofanía. Son muy fuertes. Ayer andaba en medio de un viaje astral. Algunos que entraron en la mañana que di live se dieron cuenta. No lograba entrar de todo a este bello cuerpo que ahora me resguarda. Y la logofanía te enseña a hacerlo. ¿Cómo nos explicas un poquito? Lo vamos a hacer. Tienes que tener paciencia. Hay todo un apartado del libro. Esther, tú ya te tardaste. Pide el libro de la logofanía. Todo lo que les estoy leyendo es de aquí, de este libro, del libro sagrado, la Biblia logofánica. Pídela y ahí tú solita puedes ir estudiando. Con mucho gusto. Sí, FCH. Soy yo. Con Y mayúscula. Sí, Vero, ya estamos, en 3 minutos a ver dónde está mi querido el conspiranoico. Me apuro para cerrar esta etapa de la lectura del libro sagrado. Si pensamos en los niveles de conciencia de percepción de los círculos externo e interno, un sol o una estrella se encuentra en el máximo grado de conciencia, seguido por los planetas, luego por los satélites, después por los asteroides y finalmente por los seres y las materias que habitan los planetas y los satélites. Pero dato importante, dato muy, muy importante, Vero Z23, los soles están destinados a convertirse en estrellas negras. Estrellas negras. No, Esther, en la mañana no estuve, no nos dio tiempo. Andábamos haciendo otro tipo de viaje astral. Justo, andábamos haciendo viajes astrales en la mañana de hoy en América. Todo sol se va a convertir en una estrella negra, en un agujero negro. Pero antes de ser soles, también fueron ya estrellas negras en su momento. Y así empieza esto, de nuevo el ciclo. Por eso estoy seguro y estoy muy emocionado de mi audiencia en el santuario con la gran emanación de luz. Miles de años de espiral, de muerte y resurrección. Emi, ¿cómo estás? Emi, te mando un abrazo y una bendición. Nina Ibe, cosmetóloga, abrazos. Karen Loyola. Miles de años de espiral, de muerte, resurrección, vida, reencarnación en luz sacrántida. Y sé que tengo la posibilidad de ahora alcanzar el ascenso en el nivel de conciencia para experimentar lo que es ser un asteroide, un satélite o un planeta, o mejor, un astro solar. Un astro solar porque todos nosotros, hermanos ninivitas, sabemos en nuestra alma, pues nos lo grita el espíritu, que ya fuimos agujero negro. Ya lo fuimos. Pero al menos yo sé que aún no he sido estrella. ¿Saben? Es interesante e impredecible el trabajo de la espiral cuando se te da la oportunidad de entrar en la tercera dimensión. Corres el riesgo incluso de involucionar. El tiempo hacia adelante no significa que esté garantizado en el ascenso en los niveles de conciencia. Si uno se equivoca, si uno se distrae en caminos sin rumbos definidos, podrías irte a dormir después de leer un libro y despertar no solo habiendo olvidado que leíste el libro, sino incluso habiendo olvidado lo que es un libro. Emma Lo, te mando bendiciones, abrazos. He pensado mucho en ti, Emma Lo, y ahorita apareció alguien que se llama Emi Beristain y pensé que eras tú, Emma Lowe, porque vi Emi y dije, Emma está aquí escuchando. Es que hice un viaje astral por ahí para que haya amor entre todos los seres. Tú lo sabes, siempre estás en mis oraciones. Una logófana aquí presente, ya bautizada. Jorge Ramos ya está. Son las 7. Ay, Emma, pues
Por algo estamos más que conectados, mi Emma. Emma Lowe, ya mándame ese mensaje. Gracias a ti, gracias a ti. Te amo con toda mi alma y tú lo sabes. Vamos a hacer un movimiento aquí. En YouTube va a quedar el inicio de la entrevista que nos van a hacer. A ver, vamos a ver. Vamos a invitar a el conspiranoico. Ahí está. A ver, ya se le invitó al conspiranoico. Se va a poner bonito. Saludos, Emanuel. Emanuel TM Matías, ¿cómo estás? Karen Loyola se ha convertido en el miembro número 9 del club de fans. Mira nada más. Karen Loyola, quiero decirte que el 9 es el número del espíritu, el gran número crístico. Así que no es cualquier número el que no te tocó, sino el que estaba designado desde antes que naciéramos para ti. Aquí vamos a dejar la lectura y vamos a esperar a ver si nuestro buen amigo se conecta. Invita al conspiranoico. Aquí está, invitar. Aquí está. Invitación enviada. 7:01. Vamos a ver qué ocurre. Ahí viene el conspiranoico. Ahora sí, queridos amigos. En YouTube, si no nos siguen, pues síganos. Síganos en YouTube como Sergio Rued y entre paréntesis Lamel. A ver. ¿Dónde está mi amigo el conspiranoico? Ahí estamos, mi querido conspiranoico. Es un gusto, un placer, un honor. Ya se está conectando con ustedes el conspiranoico. Bienvenido, querido amigo. ¿Qué tal, mi queridísimo Sergio Rued? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy feliz de escuchar esa voz grave, cavernosa y hermosa que vos tenéis. Gracias por la invitación a tu canal. Déjame, le subo más el volumen a todo lo que da. Ahí está. No, es un placer, de verdad. Ahí ya estamos en contacto, ve nada más. No solo es bella tu voz, sino tu imagen, tu fachada y tu semblante. Muchas gracias, mi querido Sergio. Es una gratitud mutua y pues te agradezco que se haya abierto la conversación, ya que diste el primer paso, y siempre el primer paso es el más importante, porque cuando queremos hacer algo, lo más importante es empezar. Empezar es lo que va a abrir brecha, y querido amigo, pues adelante, somos todos tuyos aquí. De lo que quieras platicar, lo que quieras preguntar, lo que quieras debatir, etcétera, etcétera. Pues bueno, tenemos varios temas de conversación, los cuales me hacen bastante ruido en esta actualidad. La logofanía, que es un tema que tocas muy recientemente en tu canal y el cual me interesaría mucho saber de dónde viene y cómo proviene la logofanía. Cuéntanos, mi querido Sergio. Muchas gracias. La logofanía es el arte de iluminar con la palabra, y efectivamente lleva 5 años que lo estamos moviendo en la actualidad de manera abierta. Esto inició justamente hace 5 años, en el 2020. El 9 de marzo del 2020 salió a la luz nuevamente este arte ancestral que, aunque parece nuevo, es más viejo que el cristianismo, es más viejo que el budismo, y que es un arte que se realizaba desde los tiempos lemurianos a nivel mitológico, antes de los atlantes. No obstante, lo que el día de hoy tu servidor, apodado Sergio Rued, está promoviendo es la actualización para estos tiempos, como bien dijiste. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la bendita ilusión de la temporalidad, que es la más compleja, y al decir eso nos referimos justamente, por ejemplo, a este cierre de septiembre del año 2025 de la era vulgar o después de Cristo. Eso es la logofanía, el arte de iluminar con la palabra, y es literalmente para iluminar,
para alcanzar el estado del Buda, el estado de Jesús, la iluminación, tomando como base, medio y objetivo la palabra y la voz. Bien, mi querido Sergio. Entrando más al tema a fondo, tú sabes que en mi canal tocamos mucho las conspiraciones, relatos, mitos y leyendas, e incluso alguna que otra teoría conspirativa a través del mundo. La logofanía es uno de los temas más importantes que tocas en tu canal, y yo quisiera saber cómo esto entraría en las conspiraciones, o si crees que los gobiernos utilicen la logofanía para así poder controlar a las masas. Muchas gracias, porque además es el gran tema cuando se hizo el cartel. Justamente te pedí, te quedó increíble de entrada, te dije que quede clarísimo que Sergio Rued no es el conspiranoico, porque en la primera de las visiones a mí me daba la impresión que parecía Sergio Rued el conspiranoico. Y ahí es bien importante. La logofanía une, no separa. Y en ese sentido, la logofanía desde siempre, desde el origen de las civilizaciones, ha estado presente. Antes de que haya una guerra, hay un discurso. Cuando se va a acabar la guerra, hay otro discurso. La palabra genera tanto guerra como paz. Y siempre vamos a encontrar grandes líderes que utilizan la palabra, desde Jesús de Nazaret hasta Adolfo Hitler, en donde vamos a encontrar diametralmente dos grandes oradores que movieron el mundo. Y en este mover el mundo, claro que sí, claro que la logofanía como energía ha estado involucrada en todo. Y el día de hoy, a nivel del país llamado México o República Mexicana, participa de forma directa en el mundo de la política. La política es uno de los 5 picos de la estrella blanca de lo justo, que es lo que utiliza el logófano, el discípulo de la luz. Y aquí quiero aclarar que todos mis canales no es que toquen sobre todo el tema de la logofanía, solo se tratan de eso, no hay más, no hay ningún otro tema, todo está vinculado a la logofanía. Y desde donde yo te hablo, literalmente, esto que se ubica como las conspiraciones es simplemente el pegamento demoníaco para que esta realidad sea posible. La conspiración no es otra cosa que tu ego justificándose para echarle la culpa a alguien y seguir en la oscuridad. No obstante, claro que hay cierta verdad en lo que dices. Mas nadie está conspirando ni contra el conspiranoico, ni contra Emi Beristain o cualquier persona que esté aquí escuchándonos. Y ahí es donde el debate se va a poner hermoso. Porque si la gente cree que López Obrador, Donald Trump y Claudia Sheinbaum están consumiendo la energía de sus cerebros y por eso están tan musculosos y nada delgados y fuertes y altos y no se enferman y no les da COVID, las cosas no son así. Por lo tanto, sí estamos ante un dilema tremendo. Porque como es arriba y abajo, yo te diría, en tu familia, no has sido parte tú de una conspiración en contra de alguien dentro de esa familia o entre el grupo de amigos. Claro que sí. Creo que todos hemos sido parte de esto, de alguna conspiración. Incluso una pequeña mentira puede convertirse en una conspiración. Y justamente es algo de lo que yo te quiero preguntar. Tenemos el conocimiento de que eres una de las personas contactadas con seres alienígenas o seres de otro planeta, por así decirlo, o de otro universo. ¿Tú qué crees que tenga que ver? Ya se trabó, no sé si fui yo o fuiste tú o son los seres alienígenas que no nos dejan platicar. Vamos a darnos un momentito, mi querido conspiranoico. Vamos a darnos un momentito. Se acaba de
de frenar. Esmeralda Burgoa, que anda por ahí. Saludos, saludos. Saludos, chicos. Si alguien me puede escribir allá abajo, si soy yo el que se trabó. Ya regresamos, conspiranoico. Aquí estamos. Creo que tuvimos un pequeño problemita ahí con la conexión, ¿verdad? Que quién sabe, ¿eh? En una de esas tienes toda la razón y fueron los seres oscuros que dijeron estos van a tocar temas que mejor los Profundos. silenciamos, ¿no? Mejor Claro. los silenciamos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, hoy en día hay un tema que es bastante controversial. En redes sociales y en TikTok se toca mucho este tema. De hecho, yo lo he tocado en mi canal. A los que gustan ir a mi canal a ver mis videos, ahí hablamos de este proyecto. Es el proyecto HARP. ¿Tú qué piensas de este proyecto? Este es el que pretende modificar el clima, ¿verdad? ¿Sí es este? No, el proyecto HARP. Sí, justamente es Sí. el que pretende modificar el clima. Y en otro tema también tenemos el proyecto Bluepin, que en ocasiones se dice que se ha utilizado de manera en mancuerna los dos proyectos para, uno, hacer el cambio climático y dos, hacer justamente simulaciones de avistamientos o de alguna otra entidad que se pueda simular ahora sí que su apariencia. Sí, justo para poner a todos en contexto, entonces el movimiento o la conspiración HARP se trata de vamos a echar agua de más para que se hundan naciones, vamos a hacer sequías, vamos a controlar el clima porque controlando el clima pues literalmente controlamos tanto el miedo de la gente como literalmente vamos a controlarlo todo. Ahora, aquí la pregunta que haría es, dentro de este proyecto, donde incluso entraría desde mi punto de vista lo de las enfermedades, el COVID, todas estas cosas vendrían de la mano. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, en temas de terremotos, inundaciones, aquí en México 2 años seguidos han habido unas inundaciones en Acapulco, Guerrero. Terribles, tremendas. La mayoría de los políticos mexicanos de altísimo poder tienen casa en Acapulco. Y también perdieron sus casas. Y también se expuso su familia porque algunos de ellos estaban de vacaciones ahí. Por lo tanto, este primero del HARP, claro que se está buscando ver maneras, justo hasta para los cultivos que echan una cosa en el aire, para que haya más producción para agrícola. Para que se generen nubes y pueda llover. Exactamente. Justamente. No obstante, hecho, lo que yo te puedo decir, solo para cerrar, es que ¿a quién le conviene destruir? ¿A quién le conviene destruir este planeta? El planeta, ¿a quién? A las grandes masas, a los grandes poderes políticos y a... Pero ¿por qué te convendría si yo quiero? Para poder hacer, como dicen, y como tal, existe una teoría de la gran purificación mundial, ¿no? Que quieren desaparecer la sobrepoblación mundial para poder controlar mejor y hacer un solo régimen mundial. ¿Y por qué no lo hacen? Albert Einstein hace más de 100 años entregó la bomba atómica. La bomba atómica es un hecho. Van más de 100 años y no echan otra. Si quisieran hacer esa limpieza y que ya no haya tanta gente, lo podrían hacer ahora mismo. ¿Por qué no lo harían? Sería mi pregunta. ¿Qué están esperando? ¿Qué puede hacer la masa ante una bomba atómica? ¿Dónde te escondes? De entrada, ahí creo que nos estamos otra vez trabando. Ahí estás. Esa es mi pregunta.
Porque lo que te puedo decir desde el contacto directo con un ser ancestral, extraterrestre de origen, es que todo se trata de cada uno de los individuos. Que no hay nadie que sea más importante ni que el conspiranoico. Están restringiendo, trata temas. Ah, sí, me salió, ya sé por qué nos están frenando. Enviar, aceptar. Me salió a mí aquí un letrero de que estamos tocando temas que pueden afectar a mucha gente, así tal cual. Entonces, a ver si no nos cierran esto. De hecho, igual como que se está trabando un poco la transmisión. No sé si sea tu internet o mi internet, pero creo que sí estamos tocando un par de temitas que incomodan un poco a los altos mandos. ¿Y quiénes son esos altos mandos? Es que ese es el mensaje de la logofanía y por eso es que se va a estar bloqueando. ¿Tú quiénes crees que son los altos mandos? Porque claro que existen los altos mandos. Miren, ya salió el invitado, ya no está conectado. Ahorita va a regresar, ¿eh? Es que son temas muy, muy fuertes. Y ahí Jesse H. nos pone, son temas que a los otros no les gustan. Vamos otra vez a invitarlo. Aquí está. A ver, invitar. Ah, invitación. Pero ¿a quién no le gusta? Vean la incomodidad que se generó. Esto es lo importante para la logofanía. Qué bueno que ya... Sí, es que son energías bien fuertes las que estamos tocando. El tema es muy incómodo. Sí, de hecho, me sacaron de la transmisión, no entiendo por qué. Sí, no, literal. Y luego yo te invité. Vamos a tener que vernos en vivo y grabar con nuestras cámaras y todo para que esto fluya. Pero es que esto es súper fuerte. Estamos tocando el gran tema que si lo resolvemos, mi querido conspiranoico, te me empiezas a iluminar en un segundo. Y todos los aquí presentes también. Por eso, esos grandes mandos que no son tan grandes, pero que efectivamente a nivel de masa se les ha entregado el poder, están ansiosos porque no reflexionemos de más en este tema. ¿Para qué? Para que las cosas sigan igual. ¿Y qué es que sigan igual, querido conspiranoico? Que la gente le sigue echando la culpa a desconocidos, a los Rockefeller, a Donald Trump. Ellos son los culpables de que yo no sea feliz. Ellos son los culpables de que yo no esté iluminado. ¿Cómo me voy a iluminar en el 2025 si está Morena en el poder? Y estoy diciendo cosas que justo van a incomodar a todos. Pero ¿quién está en el poder? ¿Tú o tu ego? El ego te quiere con miedo. El ego te lleva al miedo y ahí es donde justo con todo el amor del universo te digo, las teorías conspiranoides generan miedo y la gente piensa que estarle dando vueltas a este tema le va a ayudar a desconfiar. Pues sí, efectivamente. Si desconfías, la lógica te diría te va a ir muy bien, pero la lógica superior te está diciendo tú no tienes fe. El día de hoy ha cambiado muchas cosas, pero aún hay gente con fe en su país, con fe en su bandera. Y cuando hay fe, las montañas se mueven. Y justamente, mira, aquí nos pone José Piñeiro, que en una de esas es familiar y descendiente del gran Antonio Piñeiro, el máximo investigador de la vida de Jesús el Cristo. Y dice, en mi pueblo y en Argentina están muriendo mucha gente de menos de 60 años, del 2020 empezó. ¿Qué será? ¿Que la gente de 60 para abajo tiene menos fe a nivel global? ¿Y qué es la fe? Porque ser conspiranoico como que te aleja de la fe, ¿no? ¿O qué opinas tú? Bueno, el ser conspiranoico también es ser parte de no quedarse con lo que te dice la gente, sino también tener una propia conciencia y cuestionar todo lo que te dejan de información los gobiernos,
incluso la educación que recibes en tu propio país. Hay una empresa súper gigante que es la que maneja todo el mundo, que incluso hoy en día se quiere apoderar del agua. Esta es la famosísima BlackRock. ¿Has escuchado hablar de ella? No. Bueno, esta es una... No, pero antes de que sigas, que no se nos olvide que es BlackRock, piedra negra. Y eso es un símbolo alquímico que invito a todos a investigar a profundidad qué es la piedra negra en la alquimia. Adelante. Justamente, estas personas son principales inversionistas de grandes corporativos como de electricidad, como del agua, que incluso ellos quieren adueñarse justamente del agua para poderla privatizar. Esto es algo que poco a poco con el tiempo la gente ni siquiera sabía de este suceso. Son las personas más ricas del mundo después de los Rockefeller. Ellos se hacen a través de Bueno. Sí, te escucho perfectamente. Te escucho. Ellos manejan más de 10 billones de dólares en activos en todo el mundo y manejan gobiernos, bancos internacionales, centrales y fondos de pensiones en todo el mundo. E incluso algo que puede pasar es que ellos puedan hasta manejar tu dinero. Todo el dinero que tienes en realidad podría ser de ellos. Y lo que ellos quieren hacer en este momento es adueñarse de los recursos vitales que tenemos en este mundo. Que el más importante en este caso es el agua. Entonces, al poder ellos tener este poder político y económico, ellos son los que también empiezan a mover masas y empiezan a mover recursos para que todo esto, la humanidad empiece a tener repercusiones y empiece a tener problemas. Esto también es para que justamente se empiece a hacer, digamos que una distinción entre ricos y pobres. ¿Para qué? Para hacer una limpia global y que solamente puedan tener dinero los ricos y los pobres sean más pobres de lo que ya son. Bueno, yo te diría, de entrada, la piedra negra es el estado del nigredo y va a tener que ver desde la alquimia y la logofanía con las dudas. Por eso es muy correcto y no válido, necesario lo que acabas de decir. No voy a creer en lo que los otros me dicen, voy a generar mi propio criterio. Ahora, el criterio, si se queda en sigo dudando de todo, toda la vida, o sea, me dicen algo a mí y yo lo pongo en duda, pero si no llego a la respuesta de esa duda, si no saco mi conclusión y de principio a fin eso quedó en quién sabe, jamás podré dar el siguiente paso. El nigredo es el primer pasito y es validísimo. La piedra negra, que si la pules poco a poco, se vuelve blanca. Y eso es el principio del albedo y todavía falta bastantito para acá arriba. Y aquí viene la gran pregunta que va a limar asperezas. Porque todo lo que me dices, lo escucho, lo creo, porque me lo dices tú. No obstante, a mí BlackRock no me controla. Y para mí no controla el agua, porque mira, yo tengo aquí un poquito y le doy un trago y a ver si me impiden o no me impiden darle un trago los BlackRock. Y sobre todo no pueden impedir que yo disfrute. Ahora viene la pregunta del millón. Porque por una parte, claro que habrá humanos, entre comillas, que dominen a otros humanos. Pero ¿y la otra cosa que le llamamos a algunos Dios? ¿Tú crees en Dios? Esto es la primera pregunta que nos va a dejar claro que aquí esto no es un debate de que nos estamos peleando, al contrario, estamos construyendo y contraponiendo ideas para llegar a una verdad en común, porque tanto tú como yo, creas o no creas en Dios, estamos conviviendo aquí en esta dimensión juntos. Exacto. ¿Tú crees en Dios? Mi querido Sergio, yo sí creo en un Dios, pero no en un Dios de una secta como tal, como el catolicismo, el budismo, etcétera. Yo creo en un Dios que es
el creador de todo el universo como tal. No le tengo como un nombre en sí, pero creo que es una fuerza espiritual, la cual es la que controla a todo el mundo y el universo. Y Eso para entonces, mí es Dios. claro, si controla a todo el mundo, controla a estos que te controlan, ¿o no? Claro. Entonces la batalla, Claro que lo porque el conspiranoico y la pregunta que me hiciste fue en contra de BlackRock, no fue a favor, no se sintió, no dijiste a mí no me caen bien los de BlackRock, pero así se entendió, como son los segundos más millonarios, pero entonces a ti te cae mal Dios, crees en Dios pero te cae mal. No me cae mal, porque como tal, él no es el responsable de las acciones que cada quien hace, porque cada quien es responsable de las acciones que uno comete. Él solamente, por así decirlo, nos presta este pedazo del universo para poder nosotros hacer lo que nos pertenece en esta flor de la vida que es el universo. Y ahí yo te pregunto, si no estás contento con BlackRock, tú, el conspiranoide, una persona, ¿puedes hacer algo en contra de esa transnacional con millones y millones y millones de dólares? Yo solo no. ¿No? Yo solo no, pero levantando la voz, como dices, la logofanía, sería lo que nos estaría ayudando, que sería levantar la voz para poder meter en conciencia a la demás población. Y así, no solo una voz, sino miles de voces, levantarnos y no permitirle a este grupo de personas que son menos personas, pero muy poderosas, contra miles de millones de personas que podemos levantar la voz, como tú le dices, la logofanía, Sí. y hacerlo de esta forma más fuerte aún. Y te juro que puedes. Jesús Claro el Cristo era un harapiento que andaba de pueblo en pueblo, que comía cuando había y puso a temblar al imperio romano. Por eso lo crucificaron, los puso a temblar a todos. Y era un solo hombre que levantó la voz, como tú lo estás haciendo, y como dices, se sumaron más voces y eso se volvió muy fuerte. Pero no estás en desventaja. Tanto el dueño de BlackRock como el conspiranoico tienen la misma posibilidad de fuerza para hacerle daño a este planeta o para beneficiarlo. Ahí es donde el tema empieza a ponerse como en duda, porque al escucharte a ti digo, sí, claro, sí, y por favor ya haz una manifestación contra BlackRock o pide una cita con el dueño, algo. Imposible. No digas imposible, porque solamente quejarse, esa es la cuestión. Si solamente se van a quejar y se van a dar cuenta, si alguien es violado a ojos cerrados, ay, qué tremendo, pero si se quita la venda y lo sigue viendo y deja que lo sigan violando, pues más tremendo, ¿no? Si ya vimos dónde está el verdadero mal, vas con todo. Y aquí la cuestión es, cuando encontramos el justificante de mis males en el fanatismo político de echarle la culpa a alguien, corro el riesgo de olvidar mis asuntos personales. Si tu vida te lleva a armar un partido político, a ser el presidente de una nación, pues es parte de. Los que participan en las guerras y las revoluciones mayormente no querían participar en ellas. Era su destino. Pero si en nuestro destino no está podernos confrontar a eso, es complejísimo porque a veces la conspiración nos va a llevar a olvidar que ya no le hablo al hermano, que no tengo novia, que todavía no perdono a mi papá y justamente me emociono con tengo a quien echarle la culpa. Y ahí es donde corre el riesgo, porque esos gobiernos, esas conspiraciones en realidad sí son el demonio. Sí lo son. El demonio divide. Y entonces están las personas que o le vas a Morena o le vas al PRI o le vas al PRIAN, o estás conmigo o en mi contra. ¿Quién es el bueno? ¿Israel o Pakistán? Y eso es dividir. Acabas de tocar algo súper interesante. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Tú, con todo esto que acabamos de hablar y con lo que acabamos de decir, ¿tú qué papel crees que juega el Vaticano en todo esto? Muchísimas gracias. Yo lo que considero
No te olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el conocimiento. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra.